Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio 0 del podcast Customer Service versus Customer Experience. Quiero aprovechar este episodio para contarte cómo nace este podcast y por qué decido lanzar el contenido del libro que ya me imagino que conoces. Espero que sí, aquí te lo presento. Y si no lo conoces, te invito a que lo adquieras, el libro Customer Service versus Customer Experience. Este libro nace por la necesidad que sentí de compartir toda mi experiencia que he tenido a través de tantos y tantos años en el área de Customer Service y donde me he especializado también a través del tiempo por toda esta nueva tendencia del Customer Experience. Todo esto decido llevar y plasmar todo este contenido en un libro, el cual ya fue publicado hace 2 años y medio. Y desde que lancé el libro, tenía la inquietud también de hacerlo por medio de un podcast. En este tiempo, hace 2 años y medio, estaban un poco más el podcast en el auge del inicio, por así decirlo, pero me gusta irme, soy una persona que me gusta ir paso a paso. No tenía como meta el podcast, pero no le tenía una fecha fija. Sin embargo, creo que en este momento, ya casi al finalizar el 2021, creí que es el momento perfecto para poder lanzarlo porque el libro, gracias a todos ustedes, ha tenido un gran éxito el contenido y recibo muchísimos mensajes todos los días muy motivantes que me ayudan a seguir adelante creando estas nuevas formas de compartir el contenido. Y uno de ellos, de los mensajes o varios de ellos, es de preguntarme si el libro lo tenía en audiolibro, sobre todo para todas aquellas personas que les gusta ir escuchando contenido de valor o que tienen la intención de leer el libro y no lo habían hecho o no lo han hecho porque no tienen tiempo, porque les cuesta trabajo sentarse a leerlo, porque no se concentran. Y el podcast más bien, y el audiolibro es un buen instrumento para estar escuchando el contenido de un libro sin necesidad de tener que parar tu vida. Es decir, mientras vas manejando, mientras estás comiendo tal vez, algunos lo usan para hacer ejercicio, me incluyo. Y es por esto que dije, bueno, antes de mandarlo a hacer un audiolibro, creo que ya es momento de sacar esa espinita que traía clavada desde que inicié con el lanzamiento del libro de compartir con este contenido por medio de un podcast. Y es por eso que por fin le doy forma. Quiero decirte que hay un gran trabajo detrás de todos estos episodios que tú vas a estar viendo escuchando, perdóname, cada 15 días, pero creo que vale la pena dedicarle el tiempo a hacerlo. Te cuento que antes de escribir el libro, ella era muy lectora. Yo desde los 17 años decidí ser lectora. Siempre, al menos mi testimonio, yo te puedo decir que ser lectora habitual no es algo que se me dio de repente o que fui adquiriendo el hábito. Fue una decisión que tomé y recuerdo muy bien que tenía 17 años y cuando yo tenía 17 años dije, yo quiero ser lectora, quiero ser de esas personas que leen libros por diferentes razones. Eh, y lo decidí, lo hice, lo adquirí como un hábito. Yo no sabía que después de muchos años después iba a publicar un libro. No era la intención, tampoco te estoy diciendo que para publicar un libro tengas que ser lector primero, pero a mí me ayudó muchísimo para poder encontrar mi propio estilo y poder ser auténtica en mis palabras. Ahora, te lo comento esto para conjugarlo con lo del podcast. Antes de lanzar este podcast, yo ya tenía bastantes años, yo creo que estoy hablando desde que inicié los podcasts, que empiezan a hacerse populares, que empieza a existir esta herramienta. De inmediato la adquirí como un hábito también para escuchar contenido de valor de diferentes podcasters en inglés y en español y de todos los temas que a mí me interesan. Soy una persona que también tiene el hábito de hacer ejercicio y con la pandemia, como todo mundo sabemos, pues se incrementó toda esta parte de tiempo para ti mismo y yo empecé
todavía a potencializar muchísimo más las salidas a correr a la calle, puesto pues yo iba sola corriendo y siempre iba acompañada de un podcast. Y ese tiempo de correr, mis 45 minutos, la hora que yo hacía de correr, era para disfrutar de un podcast. Y a mí me encantaba regresar después de correr muy motivada y llegaba llena de ideas para seguir planeando mi trabajo y para poder sacar más y más contenido y diferentes formas de trabajar. Y eso lo adquirí a través de los podcasts. Es por eso que ahí también me di cuenta y lo viví en carne propia lo importante que es consumir contenido de valor en todo momento. Y es por esto que dije, ya es momento de llevar también el contenido de Customer Experience a todas aquellas personas que son amantes de escuchar contenido de valor, de estarse informando todos los días, de estarse inspirando, porque ciertamente nos inspiramos a través de las palabras de otras personas y no quiero que este podcast sea la excepción, porque te platico que el formato que voy a estar llevando es un formato en donde yo te voy a estar compartiendo contenido, pero también voy a estar invitando a personalidades que considero que es de mucho valor entrevistarlas porque van a ser y son líderes de Customer Experience en empresas que ya son un referente de servicio y experiencia del cliente. Creo que todas estas personas les podemos aprender sus mejores prácticas, les podemos aprender sus retos, sus obstáculos que los han llevado a estar en el lugar en donde están. Entonces, no te lo vayas a perder. Voy a estar lanzando y vas a estar teniendo contenidos nuevos cada 15 días, un contenido en donde personalmente te lo voy a estar compartiendo de primera mano y un contenido en donde voy a ser extractora de toda esta información a todas estas personas que he seleccionado para que nos acompañen y que amablemente han aceptado la invitación y también ellos están encantados de compartir su experiencia. No se diga más, empezamos podcast Customer Service versus Customer Experience. Si no me conoces, mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora del libro que tiene el mismo nombre del podcast, Customer Service versus Customer Experience. Te invito a que te adentres y profundices en este tema que te va a ayudar muchísimo en tu área personal y en tu área profesional. Si tienes clientes, esto es para ti.